¿Sabes realmente cuál es la longitud del gancho del estribo según la norma? ¿Será 6 veces el diámetro de la barra, 8 veces el diámetro de la barra o 10 veces el diámetro de la barra? Bien, vamos a aclarar este punto y vamos a indicar cómo debería ser un estribo perfecto. Primeramente, hay que saber que tenemos diferencias en cuanto a las longitudes de acuerdo a cada normativa. Por ejemplo, en el ACI, el gancho sísmico nos dice que debe tener una longitud igual a 6 veces el diámetro de la barra, pero dicha longitud nunca debe ser menor a 7.5 centímetros. En la E060 tenemos el valor de 8 veces el diámetro de la barra, que al igual que en el ACI nos da la condición que tampoco este gancho debería ser menor a 7.5 centímetros. Este día encuentras en algunas bibliografías que no tienen ningún sustento y que en cuanto a norma peruana y norma americana no contiene este valor. Ahora, si bien es cierto que ese tipo de gancho es un gancho sísmico, un gancho 135 grados, en la norma E070 de albañilería sería un problema utilizar esto, ya que dicha norma permite columnas con dimensiones menores, columnas con anchos al mismo ancho del espesor efectivo del muro. Entonces, si usamos ese gancho sería muy grande, lo cual dificulta el vaciado, pudiendo generar cangrejeras y además teniendo este problema que se ve acá. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, la E070 nos da una solución y nos dice que para estos elementos delgados podemos usar el estribo 1/3, ¿qué quiere decir? Es este estribo que está acá. Este estribo tiene una vuelta más 3/4 de vuelta, es decir, si inicia de esta manera, viene, da vuelta, sube arriba y vuelve a bajar, ¿no? 3/4. Una vuelta más 3/4 de vuelta. Y es la que tienes acá. Además te dice que estos extremos debes asegurarlo con alambre a las barras longitudinales. Bien, listo. Esa es la solución para este tipo de columnas de poca dimensión que podrían ser usadas en edificaciones, sobre todo en viviendas pequeñas. Hablamos de 1 o 2 pisos o también lo que corresponde a tabiquería, que son las columnetas para evitar el volteo de dicha tabiquería. En videos anteriores ya te mencioné cuál es la importancia de los estribos y todas las funciones. Puedes revisarlo en mi perfil y en este caso estamos hablando de cómo realizar un estribo perfecto. Primero hay que saber que este diámetro de doblado tiene un límite mínimo. Para estribos, este diámetro de doblado es igual a 4 veces el diámetro de la barra. Es decir, esta distancia de este círculo que se forma acá debe ser 4 veces el diámetro de la barra. Por ejemplo, si la barra es de 8 milímetros, quiere decir que el diámetro es igual a 0.8 centímetros. Eso lo multiplico por 4 y me da 320. Es decir, esta distancia de acá debería ser mínimo 320. Y así para cada una de las barras. La extensión. La extensión te dice que en este caso vamos a hablar de estribos sísmicos, que son los más requeridos y los que se usan casi en la totalidad, ya que también existen los estribos con dobleces a 90 que pueden ser aceptados y en la norma están los dobleces de 90 grados para elementos sin responsabilidad sísmica. Además, recuerda que dichos elementos, para que esos estribos puedan ser aceptados, deben trabajar generalmente como arriostres, amarres, háblese de vigas soleras, de vigas chatas, vigas que están con el único fin de cierre, etcétera, que trabajan generalmente a tracción. En ese tipo de vigas no es tan necesario tener un gancho estricto como es en el caso de elementos con responsabilidad sísmica. Esta extensión del gancho se mide desde la parte recta, ya no se mide desde la parte de arriba, pero aquí vamos a aclarar algo. Esta medida, según normativa peruana, es 8 veces el diámetro de la barra. En el ACI, te repito, era 6 veces el diámetro de la barra. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 8 milímetros, tengo que multiplicar 8 por 0.8 y tengo la extensión. Esta extensión me da una longitud menor a 7.5 y me dice que el mínimo es 7.5. Recuerda que para elementos con responsabilidad sísmica, la extensión no puede ser menor a este valor y además el diámetro no puede ser menor a 8 milímetros. En la normativa E070 para albañilería sí aparece el 6 milímetros, por ejemplo, para las vigas soleras, pero tal diámetro no recomiendo utilizarlo para elementos que tienen cierta responsabilidad. ¿Por qué? Porque la barra de 6 milímetros viene sin recubrimiento, por lo cual se oxida fácilmente. Ahora, acá tengo la extensión para los estribos, que pueden ser de 8, 3 octavos, 12 milímetros.
y media que en raras ocasiones vas a ver en edificaciones comunes. Por ejemplo, si vas a usar un estribo de 3 octavos, esta extensión es la parte recta, debería medir 8 centímetros. Ahora, para el doblado, si bien es cierto existen herramientas estribadoras para hacer este tipo de dobleces que contienen acá un rodaje a una medida estandarizada, en la mayoría de casos no se cuenta con ello, por lo cual esta información, por ejemplo, pertenece a Ceros Arequipa, que nos da una longitud de separación del tubo de doblado a la trampa para poder formar este doblado con un diámetro mínimo. Dicha longitud te lo he colocado acá en esta tabla. Por ejemplo, si tu doblez va a ser a 90, si vas a doblar una barra de 3 octavos, el tubo debe estar separado de la trampa una longitud L. Si es de 90 grados sería 3,50, es decir, 3,5 centímetros. Debería separar el tubo de doblado de la trampa para formar el diámetro mínimo de 3,80. Ahora, si el doblez corresponde al gancho, va a ser un doblez de 135 grados. Si es, por ejemplo, también para 3 octavos, tendrías que separar 6 centímetros para formar tu diámetro mínimo de doblado de 3,80 para el caso de 135 grados. Recordemos que en cuanto a esta longitud, si bien es cierto, te mencioné que se mide la parte recta, no hay necesidad de hacerse problema en este caso. Simplemente a la longitud de varilla que tú calculas para tu estribo, le agregas 8 veces el diámetro de la barra y eso lo multiplicas por 2. Por ejemplo, si tienes 3 octavos, tendrías que añadirlo 16 centímetros a lo que tú calculas. ¿Por qué? Porque cuando uno calcula la longitud de estribo o de varilla para el estribo, lo calculas suponiendo que esto está a escuadra, tal como te lo estoy mostrando. Pero al momento de doblarlo, tú en la curvatura vas acortando camino y aquí ya va a compensar con esta longitud faltante de acá del gancho. Supongamos que me piden calcular la longitud de varilla para el estribo de esta columna. Supongamos que esta columna es una columna de pórticos, cuyas dimensiones mínimas, según la normativa peruana, deben ser de 25 por 25. El recubrimiento mínimo es igual a 4 centímetros. El diámetro del estribo, en este caso mínimo para pórticos, debe ser de 3 octavos. Ahora sí, calculamos la longitud de varilla para el estribo. En este caso, longitud va a ser igual. Dos veces, en este caso, para estos tramos, dos veces 2 por la base o la dimensión en X, en este caso 25, menos 2 veces el recubrimiento, de cuento acá, y también acá, menos 2 por 4 centímetros, más lo mismo, en este caso la dimensión vertical es igual a 25, también sería 2 por 25 menos 2 por 4. Creo que esto es sumamente sencillo, y esto me da igual a 68 centímetros. Ahora, te he dicho que el gancho simplemente tú le agregues los 8 veces el diámetro de la barra. En este caso son 2 veces por el gancho. En este caso sería 0,95, que es el diámetro del estribo, por 8, que me da aproximadamente 8 centímetros. Y esto es igual a 16 centímetros. Son 8 centímetros de cada extensión de cada gancho. Entonces son 16 centímetros en los dos. Sumo y esto me da un total de 84 centímetros. Es decir, debo cortar la varilla de 84 centímetros para formar un estribo perfecto según la normativa. Ahora sí, en este caso, este es el ACI y esto es para lo que corresponde a estribos. Y acá te quería recordar que si bien es cierto se permite utilizar una extensión recta más larga, dicha longitud que pueda exceder no se considera que la extensión aumente la resistencia de anclaje del gancho, porque ya se ha comprobado que tal longitud es suficiente. El que tú excedas no asegura. Al contrario, eleva el costo de la estructura. Y es ahí donde la ingeniería estructural va perdiendo el sentido.